Muy, pero muy buenas tardes, amada iglesia, amados hermanos. Un placer estar nuevamente con ustedes a través de esta pantalla, a través de esta plataforma. Queremos seguir edificándonos, queremos seguir creciendo en función de lo que Dios está hablándonos, en función de lo que Dios nos direcciona. Tiene que ver, como venimos mencionándolo, los días miércoles, con una palabra, un mensaje de fe, un mensaje que no solo nos aliente, sino que nos fortalezca para poder hacer frente a todo lo que en este tiempo estamos viviendo y aún fortaleciendo nuestra fe para lo que viene. Y los días domingo estamos teniendo una palabra que se relaciona con lo que Dios vino hablándonos ya desde el año pasado y tiene que ver con volver a su presencia, volver a la intimidad, buscar su rostro día a día. Y esto, indudablemente, sin fe tampoco se puede lograr, porque dice la palabra de Dios que aquellos que se acercan a Él tienen que hacerlo creyendo que Él existe, porque es galardonador de aquellos que le creen. Así que, bueno, iglesia, te animo a que puedas engancharte en estas palabras que estamos llevando adelante los miércoles y los domingos. Y bueno, hoy vamos a continuar, Dios mediante, y el Señor lo permita, con un tema que hemos comenzado a desarrollar y que tiene como fundamento un principio que es el de no rendirnos, ¿sí? Algo tan difícil hoy por hoy, ¿sí? Por todo lo que se está viviendo, pero Dios está hablándonos y diciéndonos no te rindas. Así que quisiera que comencemos en esta tarde a desarrollar una palabra, porque vamos a estar tomando algunos ejemplos de la palabra que nos animan a no bajar los brazos, que nos animan a no rendirnos. Y hoy quisiera que podamos ver algunos aspectos, ¿sí? del ministerio y de la vida del apóstol Pablo, ¿sí? De los primeros discípulos, los primeros cristianos que levantaron la bandera del testimonio de Cristo y salieron sin mirar alrededor, sin mirar adelante, sin mirar la oposición, y se pusieron a hacer lo que el Señor Jesucristo les mandó hacer, y es por eso que conquistaron, vencieron, y como dice la palabra allí en la Galería de la Fe, son personas que han quedado registradas por Dios como aquellos que le creyeron a Él, como viendo al invisible. Y bueno, vamos a meternos de lleno en la palabra. Quiero que puedas abrir tu Biblia en el libro de Hechos. Vamos a ir juntos a esta palabra, libro de Hechos, versículos 8 en adelante. Y vamos a leer esta palabra. Dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas
Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente, dice la palabra, lograron impedir que la multitud quisiera ofrecer ofrendas de sacrificio. Versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Tremenda palabra. Vemos a un apóstol Pablo y a un apóstol Bernabé haciendo la tarea apostólica que el Señor Jesús les había encomendado. ¿Sí? No solo a ellos, sino a todos los discípulos. Cuando el Señor Jesús ascendió, les deja indicaciones, les deja directivas. Los vemos en los 4 evangelios y aún lo vemos en el primer capítulo del libro de los Hechos. Dejando el Señor Jesús instrucciones de qué es lo que ellos tenían que hacer desde el momento en que Él partiese de este mundo. Ayudados por el Espíritu Santo, que era la promesa de Dios para aquellos que quedaban en la tierra, ¿sí? Para continuar la tarea ministerial que el Señor Jesús había comenzado. Y acá vemos un relato realmente profundo, ¿sí? Vemos a un apóstol Pablo y a Bernabé entrando en una ciudad y en ese lugar encontrándose con una persona que tenía un problema de salud, cojo de nacimiento, mucho tiempo sin poder andar. La Biblia no especifica cuánto tiempo, pero indudablemente era una persona mayor. Quiere decir que hacía muchos años que él estaba en esa situación. Pero no quiero detenerme tanto en el milagro porque en realidad no es lo que quiero rescatar. Lo que quiero rescatar es la actitud de los apóstoles, ¿sí? La actitud de ellos. Dice la palabra que cuando Pablo, hablando, vio que este hombre lo atendía, lo miró a los ojos y vio que en él había fe para ser sanado. Y es por eso que suelta la palabra y le ordena que se levante, que se ponga sobre sus pies. Y este hombre al instante lo hizo. Y la gente que estaba alrededor se maravilló, se sorprendió, ¿sí? De algo milagroso y que salía o emanaba de parte de un hombre. Entonces gritan a una voz, dioses con semejanza de hombre han descendido y están entre nosotros. Cuando se empezó a levantar esa murmuración, tanto Pablo como Bernabé, dice que inmediatamente reaccionaron y quisieron parar esa locura. Dijeron, no, momentito, esto no es así. Nosotros somos hombres semejantes a ustedes. Somos personas como ustedes. No pueden darnos la gloria a nosotros de algo que solo le pertenece a Dios. Y ahí se desarrolla esta historia donde vemos después que en principio no habría un final feliz, pero después sí lo hay. Y vamos a ver qué es lo que sucedió en este relato. Yo quiero rescatar 3 cosas de este relato. Y sobre esas 3 cosas quiero que por unos minutos hablemos. En primer lugar, quiero que hablemos de la convicción de saber que toda gloria es para Dios. No puede haber ningún tipo de gloria, ¿sí?, de hombre a hombre. Toda gloria que sale de la vida de un ser humano tiene que ser solamente para Dios. Vemos que cuando esta gente quisieron venerar a Pablo y a Bernabé, ellos inmediatamente reaccionaron, ¿sí? Si bien Dios hizo un milagro a través de ellos, los usó, pero Dios nunca va a hacer algo a través de un hombre para que ese hombre se lleve la gloria. Él no comparte su gloria con nadie, dice la palabra.
Y Pablo y Bernabé sabían perfectamente esto, por eso es que no podían permitir que esta gente hiciera lo que quería hacer. Quería ofrecer ofrendas de sacrificio en honor a ellos, y eso no podía ser así. Toda gloria debía ser dada solamente a Dios. Esto lo vemos en los versículos del 11 al 13, cuando se desata esta algarabía, ¿sí?, de estas personas que decían, dioses con semejanza de hombre han descendido entre medio de nosotros, así que fueron a buscar elementos para poder ofrecer sacrificio. Pero como ellos tenían claridad de que no podía ser de esa manera, es que reaccionaron. Y vemos en los versículos 14 y 15, cuando lo oyeron los apóstoles Pablo y Bernabé, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades tienen que convertirse al Dios vivo. Ellos estaban mostrándole el camino, le estaban diciendo, no solamente a través de lo que el apóstol Pablo estaba hablando, sino de lo que ocurría ahora a través de este milagro. Le estaba diciendo, ustedes están queriendo poner su atención en hombres, que es lo que han hecho siempre. Son vanidades en su vida, siempre han venerado hombres, siempre han venerado por ahí aquellas cosas que los hombres tienen como buenas, aquellos talentos, aquellos dones, pero esto no debe ser así, porque lo que el hombre tiene lo recibió de Dios. Entonces ellos tenían claro el hecho de que la gloria era solamente de Dios y que ellos eran canales de la bendición de Dios. Yo creo que esto es un fundamento por lo cual el apóstol Pablo en algún momento dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque él reconocía que solamente muriendo a su propio yo es que el Dios de los cielos podía ser levantado a través de su vida, honrado y glorificado. Nosotros los hombres no tenemos gloria, solamente la gloria que el Señor nos ha dado a través de Cristo, que es una gloria eterna, es una gloria que tiene que ver con nuestra comunión con Él, algo que vamos a disfrutar en la eternidad. En estos tiempos yo he pensado y he charlado con varias personas, hay mucha preocupación con las cuestiones físicas y materiales, realmente el ser humano está muy afligido, está muy preocupado. Somos seres humanos y estamos afligidos y preocupados, pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la eternidad de Dios y en el plan perfecto de Él para el ser humano con respecto a la eternidad, todo eso cae por tierra, porque Dios no nos llamó a hacer riquezas terrenales, sino que nos dijo, háganse tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Entonces Él lo que nos está pidiendo es que lo que día a día hagamos sea sumar todo lo que podamos sumar para que su reino sea extendido y para que la gente sea bendecida por Dios, hablando siempre de una eternidad. Es mucho mayor el rédito que una persona tiene cuando podemos predicarle el Evangelio y presentarle a Cristo como la opción de su eternidad y de su reconciliación con Dios, que poder ayudarlo con algún tema financiero o físico o con un tema emocional, ¿sí?, prestando oídos o un hombro o lo que fuera. Y no estamos diciendo que esto no hay que hacerlo, es bueno hacerlo y si podés hacerlo, hacelo, pero no es el fundamento. El fundamento es que Dios sea honrado y glorificado siempre a través de nosotros, ¿sí? Sin embargo, esto lo que el apóstol Pablo entiendo de que alguna vez expresó que él estaba muerto en Cristo, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto fue una excusa, o sea, lo que sucedió acá fue una excusa usada por el diablo para provocar algo en los apóstoles. Cuando nosotros hacemos algo en nombre de Dios, por lo general, hoy hablaba con un joven y hablábamos de oposición espiritual. Por lo general la oposición espiritual está. Eso es como hablar de un partido de fútbol, ¿sí? Hoy no tenemos fútbol, ya en Europa algo comenzaron, ¿sí? En algunos casos sin ninguna persona presente en tribunas, y en otros casos como en China o en Japón creo que les ponen muñecos inflables. Una locura, pero bueno, qué sé yo, no sé, algún muñeco inflable gritará gol o no sé, o cantará algún cántico de cancha, no lo sé. Pero digo, hoy todavía nosotros no podemos disfrutar del fútbol, pero podemos hacer una comparativa de fútbol. Cuando se enfrentan dos equipos,
La idea es que uno le ponga oposición al otro para que no haga gol. Esa es la idea. Cuanto uno más pueda defender para que el otro equipo ni llegue al área grande, mejor es. Y bueno, y viceversa. O sea, la idea es que no me metan goles y que yo pueda meter goles. Y del otro equipo es exactamente lo mismo. Eso habla de oposición. Hay un punto que es donde yo trato de frenar al otro equipo para que no me meta un gol, donde se manifiesta la oposición. Y espiritualmente hablando, nosotros también experimentamos oposición. Y acá vemos en lo que el apóstol Pablo y Bernabé hicieron, que se levanta una oposición. Hay un texto en particular que dice lo siguiente: entonces vinieron, texto 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. El enemigo va a usar absolutamente todo lo que pueda usar para frenarte. Y cuando eso ocurre pueden pasar dos cosas. Una, me quedo quieto porque me atemorizo, bajo los brazos, me freno, ¿sí? No avanzo, no conquisto, dejo de creerle a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una de las cosas que puede ocurrir cuando viene la oposición espiritual es que me quede, es que me frene. Y la otra es que me levante y prosiga, sabiendo que es Dios quien me sostiene y me respalda en todo momento. Esto provocó lo que ahora vamos a ver, que es el punto número 2. El punto número 1 dijimos la convicción de saber que toda la gloria es para Dios. No importa qué es lo que hagamos, no importa cómo nos movamos, no importa cuánto nos esforcemos, todo es por Dios y para Dios. Esto lo estoy viviendo continuamente. Cuando salgo a la calle, como congregación estamos ayudando para la gloria de Dios a algunas familias con algunos elementos básicos, con algo de alimento y con lo que podamos, ¿sí? Tratando de estar presentes, tratando de hacer el aguante, tratando de no solamente ayudar desde lo material y desde lo físico, por lo menos en el apoyo y demás, sino también desde lo espiritual, tratando de dar una palabra de ánimo, de fe y demás. Y hay mucha gente que quiere soltar palabras sobre mi vida y yo las honro, o sea, bendigo la vida de cada uno que suelta una palabra sobre mi vida, pero toda gloria, toda honra y todo honor es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es su nombre, el Dios verdadero, el Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es quien se lleva toda la gloria y nosotros solamente podemos decir que somos siervos inútiles, que hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer. Pero provocó esto la situación o el resultado o la respuesta a la oposición resulta en el segundo punto, que es la actitud de fe de quien se levanta ante cualquier circunstancia. Y ojo acá, porque yo sé que hay muchos en este tiempo que no se están levantando. Hay muchos en este tiempo que le están creyendo a las voces del sistema. Hay muchos en este tiempo que le están creyendo a las voces de los doctores. Hay muchos que en este tiempo le están creyendo a las voces de los profesionales, epidemiólogos y demás. Escuchen, yo no estoy diciendo de que no los escuchemos, no estoy diciendo de que no hagamos caso. Tenemos que hacer caso, tenemos que escuchar, tenemos que sujetarnos a todo lo que se determina a nivel país para seguir llevando adelante este tiempo de pandemia. ¿Sí? No decimos que no, y vamos a hacerlo, y somos obedientes. Desde el primer momento, la Iglesia de Jesucristo ha sido obediente en línea general, y hemos respetado las ordenanzas y los decretos que se han soltado. Pero hay un tema, aunque yo honro y no desoigo y trato de hacer caso, pero escuchen, la voz que resuena en mi interior tiene que ser más fuerte la voz de Dios que la de cualquier profesional, porque es Dios quien me sostiene. Y no el sistema. Es Dios el que me provee y no el sistema. Cuando el sistema me está hablando de que van a venir tiempos peores, tiempos de crisis, es ahí donde yo no puedo oír su voz y oír sí la voz de Dios que dice que Él suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y alguno por ahí que esté en su casa puede decir, sí, pero el texto en el que Dios dice eso y en Filipenses es un texto que viene de un contexto y que habla de la ofrenda, que habla del dar, que habla de una serie de cosas. Y está correcto, pero yo quiero decirte, iglesia, que sos bendecida.
Sos bendecida por la palabra de Dios, sos bendecida por la respuesta de Dios, porque semana a semana todos o la gran mayoría transitan por este lugar para poder entregar sus ofrendas, sus diezmos, sus siembras, sus pactos. Escuchen, la iglesia no está muerta, no está dormida, no está quieta, está más activa que nunca, está más viva que nunca y nos estamos moviendo, estamos avanzando y podemos seguir adelante extendiendo el reino de Dios desde el lugar que hoy nos toca. Entonces, nos dice este relato que Pablo fue apedreado. Recién leí el versículo 19. Y el versículo 20 dice lo siguiente: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Escuchen, la gente lo había dado por muerto. Este tipo estaba muy golpeado. Este tipo estaba destruido, estaba desangrado, lo apedrearon. Y ahí no te tiraban piedritas, ¿vieron como cuando jugamos, qué sé yo, a la payana o algo de eso? No eran piedritas de 1 centímetro por 1 centímetro, agarraban un ladrillo y te lo tiraban por la cabeza y te rompían la cabeza. Acá dice que fue apedreado y lo dieron por muerto, lo sacaron fuera de la ciudad porque dijeron está muerto, que se lo coman las aves de los cielos. En esa condición Pablo quedó. Y sin embargo, en esa condición, dice que los discípulos lo rodearon y él se levantó. Tremendo. Miren, esto me hace acordar a algo. Quiero leerles Hechos 9, del versículo 3 en adelante. Dice la palabra: mas yendo por el camino, está hablando de Saulo de Tarso en este caso, todavía no era Pablo, ¿sí? Aunque su nombre significaba lo mismo, pero se lo conocía como Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, alguien que salía con cartas de los romanos para meter presos a los judíos, a los seguidores de Jesús, y que el gobierno romano los mandara matar. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Escuchen, yo me imagino, en el momento en que Pablo estaba apedreado, tirado en el suelo, me imagino que pasó por su interior el momento de su encuentro con Jesús, cuando Jesús se le cruza en el camino. Él iba camino a Damasco y en el camino a Damasco Jesús se le aparece en el camino en un resplandor de luz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tienen una conversación, es una conversación muy profunda, es una conversación que solo Saulo podía entender de qué se trataba. Y el Señor Jesús habla con él. Y cuando le habla, lo confronta. Y dice que cuando lo confronta, lo que ocurre con Pablo es que cae al suelo. Ni bien el Señor Jesús se le aparece, cae al suelo. Cuando Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? El Señor Jesús le dice: yo soy. Yo soy. Yo soy era el nombre de Dios. Cuando una persona se encontraba con este nombre, no tenía más remedio que caer como muerto al suelo, porque era imposible que un ser humano permanezca de pie delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Escuchen, es un tiempo en el cual debemos sin lugar a duda, cada vez que tenemos la oportunidad de presentarnos delante de Dios, caer de rodillas delante de Él, caer como muertos delante de Él, porque solo Él merece toda gloria, toda honra y todo honor. Y Jesús se le cruza en el camino a Saulo, y cuando se le cruza en el camino, dice la palabra que él cae al suelo, pero cuando conversan, Saulo le dice: ¿qué quieres que haga? Y ahí sale la orden. El Señor le dice: levántate y entra en la ciudad. Y yo me lo imagino ahí, Pablo apedreado, medio muerto, recordando lo que le pasó con el Señor Jesús.
Amado, amada, si él pudo levantarse delante del rey, si él pudo levantarse delante del mismísimo Dios, ¿cómo no lo haría delante de unos hombres, encima incircuncisos de corazón? Gente que no creía en Dios, gente que no le había rendido su vida a Dios. Yo me imagino que Pablo habrá pensado y habrá dicho, momentito, si el mismo Dios me permitió levantarme, ¿cómo esta gente me va a impedir hacerlo? Y él se levantó. Dice que al día siguiente, aún estando medio muerto, al día siguiente salió de esa ciudad con destino a Derbe. Si no se quedó tirado cuando el mismo Dios lo enfrentó, ¿cómo iba a quedarse tirado ahora cuando unos hombres lo estaban confrontando? Esto lo hizo porque su encuentro con Jesús provocó un cambio trascendental en su vida. Un cambio interior. Dios puso un depósito en su interior, que es el mismo depósito que tenés vos, es el mismo depósito que tengo yo, es el Espíritu Santo de Dios que provoca que nosotros nos levantemos aún en medio de las peores circunstancias. El Espíritu Santo era como un fuego abrasador. El apóstol Pablo le dijo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe. Esto es, nos apremia, nos anima, nos empuja. Hay algo más poderoso, hay algo más fuerte, hay algo más fogoso en el interior que me empuja, que me anima, que me constriñe, que me afrenta, ¿sí? que me empuja, como dije antes. Hay algo que no lo puedo contener, decía el apóstol Pablo. Y eso que no puedo contener es el amor de Cristo dentro mío. Ese amor de Cristo que está en vos y que está en mí es el que nos tiene que empujar en este tiempo. Ah, no, pastor, pero estoy en cuarentena, no me puedo mover, no puedo ir a visitar a la familia, a los amigos y qué sé yo. Podés llamarles por teléfono, podés mandarle un audio de WhatsApp, podés compartirle, como decía Elías, lo que hoy estamos viviendo a través de esta plataforma virtual. Podés compartirle el link, podés compartirle el enlace para que pueda escuchar una palabra de Dios, para que pueda oír la voz de Dios. Así como le ocurrió a Saulo, que hoy le pueda ocurrir a un familiar tuyo, un amigo, un conocido ahí en su casa, que el Señor le diga, fulano, fulana, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué has estado renegando de mí? ¿Por qué te has estado alejando de mí? ¿Por qué solamente haces una persecución de mí como si yo fuera el culpable y responsable de todo, cuando en realidad es la misma humanidad que eligió su propio destino? Dice la palabra en Filipenses 1, 12, 14. Quiero que sepáis, dice el apóstol Pablo, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio era la casa de gobierno en aquel momento, ¿sí? Y no solamente ahí, sino que a todos los demás. Te lo voy a traducir al castellano y al tiempo actual. Lo que el apóstol Pablo estaba viviendo en cuanto a las prisiones por Cristo, dice que era algo notorio, era un testimonio delante de todo el gobierno y delante de toda la República Argentina. Lo que hoy puede estar pasando en tu vida, lo que hoy puede estar activándose dentro tuyo, el poder del testimonio de Cristo, el poder del fuego abrasador del Espíritu Santo, es lo que va a provocar que todos, absolutamente todos, se enteren que lo que estás viviendo, lo que estás pasando, lo que estás quizás padeciendo, va a redundar en beneficio del Evangelio. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Esa pasión, ese fuego en el interior que había en Pablo era lo que contagiaba a los demás. Amado, amada, tenemos que levantarnos en fe, sabiendo de que el Dios de los cielos está en nosotros, que su Espíritu Santo está en nosotros. Hay un fuego abrasador en nuestro interior, hay un fuego que nos empuja, hay un fuego que nos obliga, que nos anima, hay un fuego que no puede permanecer quieto en el interior. Y quiere fluir para que cada uno de nosotros seamos esos testigos de Cristo en tiempo y fuera de tiempo. Y número 3,
Cuando nos levantamos en fe, podemos cumplir el mandato y la voluntad de Dios. Esto es tremendo, pero este texto que vamos a terminar de leer ahora marca algo impresionante. Y antes de leer este texto quiero leerte otro. Mateo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De aquí nosotros sacamos y entendemos la visión de Dios para su iglesia, para la iglesia de Cristo. Porque cada congregación, por más que le ponga un nombre diferente, un formato diferente o lo acomode de manera diferente, cada congregación que formamos la iglesia de Cristo, tenemos una misma visión. Esa visión es ganar personas, es consolidarlas, es equiparlas o edificarlas y enviarlas a hacer la misma tarea que cada uno de nosotros hacemos. Cada congregación lo puede plantear de una manera diferente y puede tener un estilo de trabajo diferente, pero el objetivo, el fin, lo que hay que conquistar es lo mismo. Es lo mismo, no hay diferencia, no hay cambios. Esa visión es inobjetable, esa visión es incuestionable y esa visión no se puede cambiar porque es el mandato de Cristo. Su último mandato, nuestra primer prioridad. Ahora, de aquí sacamos no solo la visión, sino que podemos sacar del texto que hemos leído de Hechos 14, cómo Pablo y Bernabé obraron en función de la visión de Dios. Escuchen, esto es tremendo, esto es poderoso. Versículos 21 al 23 dice esto: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ganar. Punto número 1, ganar. Predicar el evangelio, ganar personas para Cristo. Dice: volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Esto habla de consolidar. Dice: exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto habla de discipular, de enseñarles todas las cosas. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto nos habla literalmente de que los enviaron. Los encomendaron y fueron enviados. La gran comisión de Cristo, su último mandato, nuestra primera obligación, se pone de manifiesto en el obrar, en los hechos, en las acciones, en los actos de los discípulos, de los apóstoles y de toda la iglesia de Cristo del primer tiempo. Ellos llegaban a Cristo, le recibían como Señor, lo confesaban como Señor y Salvador, y automáticamente, empoderados por la presencia del Espíritu Santo, salían a predicar el Evangelio, a consolidar a la gente, bautizándolos, a enseñarles todas las cosas y a animarlos a que se sumen a la tarea, enviándolos a hacer algo. Escuchen, esto es algo calcado en todo el Nuevo Testamento, en las cartas de los apóstoles, en todos lados figura exactamente lo mismo. Ellos hicieron nada más y nada menos que lo que el Señor les mandó hacer. Quizás esta pandemia y las circunstancias en las que estamos sean una oposición para poder avanzar, para poder predicar el Evangelio, para poder cumplir la gran comisión que el Señor nos ha mandado. ¿Sí? Pero esto es hasta acá una oposición. El asunto es qué vamos a hacer, qué vas a hacer vos, qué voy a hacer yo en medio de este parate, en medio de esta pandemia, en medio de esta oposición. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a permanecer callados? ¿Vamos a permanecer cada uno encerrado en nuestras casas? ¿No vamos a dar a conocernos a través de las redes, a través de los celulares, a través de las computadoras? ¿No nos vamos a dar a conocer como hijos del Rey, como portadores de un mensaje de salvación, de un mensaje de esperanza? No nos daremos a conocer, seremos de aquellos que bajaremos los brazos, seremos de aquellos que nos detendremos, que retrocederemos, o seremos de aquellos que nos vamos a levantar sin importar la circunstancia, aunque estemos medio abatidos, aunque nos falten recursos, aunque no tengamos trabajo, aunque estemos más o menos de salud, aunque la familia no ande lo mejor posible.
Seremos de aquellos que nos vamos a levantar en fe y vamos a proclamar las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Miren, amados, hoy el mundo puede estar padeciendo necesidad de alimentos, hoy el mundo puede estar padeciendo necesidad de trabajo y por supuesto que hay que atender a estas situaciones y por supuesto es que en la medida en que podamos los hijos de Dios tenemos que bendecir a la gente con lo que podamos. Pero hay algo, miren, yo hoy fui a entregar unos alimentos a unas familias y escribí una carta. Esa carta que yo escribí era literalmente la predicación del Evangelio a las personas. Y yo le decía a las personas en esa carta, o les dije a esas personas en esa carta, que como iglesia nosotros podemos hacer un montón de cosas, podemos ayudarlo de 1000 maneras diferentes, o sea, podemos hacer algo por ellos. Pero hay algo que la iglesia tiene y que el mundo no tiene, que el sistema no tiene y que tenemos la obligación de dárselos y compartírselos. Y les dije, lo que tengo para compartir como iglesia es las buenas nuevas de salvación. El plan de Dios para tu vida, el plan de Dios para su vida y la de su familia. Y les presenté ahí en unos renglones el plan de salvación de Dios conforme a la palabra y les animé a que orasen. Quizá alguno esté escuchando. Quizá alguno de esos que recibieron esa carta esté escuchando en este momento. Y si tomás la decisión y si hablaste con Dios eso que yo escribí en esa hoja, te animo a que nos escribas y que nos digan, yo soy uno de esos que hice esa charla con Dios, esa oración a Dios y quiero entregarle mi vida, mi corazón. Es el tiempo donde el enemigo nos está confrontando y en esa confrontación está queriendo simplemente que bajemos los brazos y que no avancemos. Pero iglesia, tenemos al dador de la vida de nuestro lado. Tenemos a un poderoso gigante de nuestro lado. Tenemos al Dios que dijo, no te dejaré y no te desampararé. Tenemos al Dios que ha dicho que si somos o estamos con Él y Él está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Tenemos ese Dios que dijo que aunque separado de mí nada pueden hacer, si permanecen en Cristo, todo lo van a poder porque Él les fortalece. Amado, amada, es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de ser testigos de Cristo, sea cual sea nuestra situación. Ustedes me podrán decir, pero pastor, esto le pasó al apóstol Pablo hace casi 2000 años atrás. Y yo te puedo decir, sí, tenés razón, pero ¿sabés cuál es el asunto? Esto que vivió el apóstol Pablo es lo mismo que estás viviendo hoy vos, es lo mismo que yo hoy estoy viviendo. Y Dios quiere realmente animarnos para que nos levantemos en fe. Nos levantemos en fe y comencemos a proclamar las buenas nuevas de salvación de Cristo. Esto va a hacer que no nos rindamos. Esto va a hacer que no bajemos los brazos. Esto va a hacer que no permitamos que el enemigo nos ponga palos en la rueda y nos quedemos en el camino. Si nosotros nos levantamos y obedecemos la voz de Dios y cumplimos su mandato, yo puedo garantizarte, no porque yo te lo diga, sino porque Dios lo dice, que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo y absolutamente nada permitirá que te haga falta. ¿Cuáles son tus preocupaciones hoy? Yo te animo a que se las dejemos en manos de Dios. Yo te animo a que en este momento nos levantemos como lo hizo el apóstol Pablo, aún casi medio muerto, pero él se levantó, entró y conquistó lo que Dios le mandó a conquistar. Y yo quiero declarar sobre tu vida, ahí donde estás en tu casa, que sos de aquellos que se levantan y entran al lugar donde tienen que entrar, entran a través de las plataformas o de los dispositivos móviles, entran a las casas donde tienen que entrar, de los amigos, de la familia, de los conocidos, de los compañeros, y hacen lo que Dios manda hacer, que es que seamos testigos de Él. Yo quiero, iglesia, amigo, amiga que estás del otro lado, que podamos orar para pedirle a Dios que nos levante, que nos empodere en fe, que realmente podamos salir de ese hueco, de ese pozo donde estamos, o quizás de esa situación de parálisis en la que estábamos, y al levantarnos podamos ponernos en marcha para conquistar lo que Dios nos mandó a conquistar. Quiero que oremos juntos, Tómate de la mano ahí en tu casa. Si estás solo, sola, te animo a que, si podés, que te arrodilles, si no, que puedas levantar tus brazos al cielo. Padre mío, Dios mío, yo quiero en el nombre de Jesús declarar conforme a tu palabra
que nosotros, aquellos que estamos siendo partícipes de esta palabra, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que somos de los que avanzamos para vida eterna. No somos de los que nos quedamos, no somos de los que retrocedemos, no somos de los que bajamos los brazos, no somos de aquellos que nos dejamos influenciar por las artimañas del error del enemigo, sino que somos de aquellos que somos influenciados por el poder del Espíritu y por el poder de tu palabra. Y somos de aquellos que nos levantamos y nos metemos a hacer lo que vos nos mandaste a hacer. Padre, yo quiero declarar en el nombre de Jesús que tu plena provisión está vigente para tu iglesia, está presente para tu iglesia y a disposición de tu iglesia para que podamos cumplir el propósito por el cual fuimos llamados, aún en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena. Declaro en el nombre de Jesús que tu plena provisión cae sobre todos nosotros, cae sobre aquellos que están en sus hogares, Señor, tratando de levantar una palabra de fe, pero cae también sobre aquellos que están accionando, que están poniéndose en movimiento, conquistan y aún te honran, te adoran y te alaban a través de todos sus recursos. Padre, los bendigo. Quiero orar específicamente por aquellos que quizás no han estado cerca tuyo y que necesitan ser fortalecidos en fe y que ese fuego del Espíritu venga a ellos, y quiero orar con ellos, decirte: Señor, he estado lejos tuyo, no te he prestado atención, quizás te he echado la culpa de todo lo que me ha pasado, pero en este momento quiero arrepentirme de todo pecado, abrir la puerta de mi corazón y permitir que Jesucristo sea el Señor de mi vida. Me reconozco pecador y reconozco que solo de tu mano puedo obtener la vida eterna. Gracias, porque sé que desde este momento me has recibido una vez más en tus brazos y me has otorgado la vida eterna. En el nombre de Jesús lo declaramos, hecho está, amén y amén. Amigo, amiga, que estás en casa, si acaso hiciste una oración junto conmigo para abrirle tu corazón a Cristo y reconciliarte con Dios, te pido que por favor nos escribas, nos hagas saber esto, así podemos estar en contacto con cada uno de ustedes. Los bendecimos y nos estamos viendo en la próxima transmisión. Dios los bendiga.